¿Qué tal, amigos de la Ciudad de los Libros? Es un gusto volver a acompañarlos. Hoy estamos hablando de uno de los libros más controversiales en la situación política de Estados Unidos y uno bastante comentado, así que vamos a hablar de el libro de Lance Wallnau llamado God's Chaos Candidate, o bien El candidato caótico de Dios. Primero, ¿de qué va el libro? Ok, Lance, él publica el libro 4 semanas antes de las elecciones de Estados Unidos en el año 2016. Y pese a que todas las encuestas le daban hasta un 70% de ventaja, en las encuestas a Hillary Clinton, él predice que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser Donald Trump. ¿Por qué? Porque lo compara con el emperador persa Ciro, que había liberado al pueblo de Israel. Lance dice claramente que Trump es un no cristiano, porque no es un cristiano en el sentido de la palabra de lo que los cristianos que se identifican. No fregues si se ha casado 3 veces. Exacto, es un, o sea, acosa a mujeres. Exactamente, ese es el tema. Él no es, sin embargo, es el escogido para salvar al cristianismo y los valores cristianos, que es lo que está haciendo. Está retomando los valores cristianos. Y yo creo que de eso se trata el libro. Yo todavía no me creo que ese hombre sea presidente de los Estados Unidos, porque me parece un chiste. No él en lo personal, sino lo mirábamos en programas de televisión. Lo rosteó en Comedy Central. Y ahora está el presidente del país más conflictivo del mundo, si quieres ponerlo así, sino por más poderoso del mundo. ¿Y cuál crees que es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que no tenemos ni la más panda idea qué es lo que quiere verdaderamente la gente, porque tendemos a no escucharla. Lance lo dice en algún momento, él, cuando habla de los 7 montes, él habla claramente que el monte de los medios de comunicación está plagado por gente de dinero y de poder, que está mandando un discurso, y ese es el discurso que estamos escuchando. Y pensamos que porque ese es el discurso que estamos escuchando, ese es el discurso que toda la gente quiere. Pero no estamos escuchando lo que la gente verdaderamente quiere. Y la gente aún, en Estados Unidos y en nuestros países, quiere valores tradicionales. Quiere familia, quiere matrimonio, pero al mismo tiempo, etcétera. Al mismo tiempo me pongo a pensar muy bien, lo que también caracterizó la última elección en Estados Unidos fue una tasa de abstencionismo, especialmente entre la generación millennial. Exacto. Que no se registraron para votar y que de hecho no se sentían representados ni por la política ni por las figuras religiosas. Y pasó en Guatemala, hay 1,5 millones de jóvenes que no están registrados para votar y va a suceder exactamente lo mismo. La carga fuerte de votación en Guatemala la va a recibir la generación X. Y la generación X se mantiene en esos valores tradicionales que está hablando Lance. Entonces Lance lo que nos quiere decir es como un candidato que nadie daba 2 centavos por él, pero los votantes cristianos decidieron que él era la persona que les iba a devolver esos valores. Y si ustedes los ven en las leyes que está impulsando, cómo se está oponiendo a la agenda globalista y este tipo de cosas, nos damos cuenta que sí le está cumpliendo a su gente, además de que subió el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entre lo florido que es su personalidad, digámoslo así, porque es muy florido, está cumpliéndole a la gente, y eso es lo increíble. Y es un Bolsonaro en Brasil, y ese fenómeno se está dando. Y miran las elecciones ahorita europeas, Le Pen volvió a subir, Vox en España sigue creciendo. Tenemos una crisis moral en todo el continente occidental. Pero al mismo tiempo, ¿en servicio de qué está esa crisis? Y también están moviendo para que se haga retroactiva la aprobación del matrimonio igualitario y la aprobación del aborto libre para la gente en Estados Unidos. Entonces son valores que ya se habían transformado, que ya estaban obsoletizados. Puedo responder, Angélica, que es el mismo caso del feminismo. Nos costó mucho llegar al feminismo para poder votar y para poder educar, pero estas locas que andan enseñando las tetas toples que creen que van a ganar algo solo nos están haciendo retroceder. Y abortar un niño a los 9 meses es asesinato, no es aborto, lo siento. Que le busquen. O sea, no, pero me refiero a que esos extremos son los que están haciendo que todo se vaya para atrás. O sea, el tema es que la gente puede decir, sí, ok, cualquiera tiene corazón y cualquiera puede decir, violaron a una niña de 10 años, es justo que aborte. Pero el problema muchas veces no es que la niña de 10 años haya
quedado embarazada por una violación, porque el porcentaje de una violación X extraña es mínimo. Normalmente les destruyen el útero, etcétera, etcétera, o quedan medio muertas. Esos son casos de abuso doméstico, esos son casos de incesto, y tienes que ir más allá. Y que la niña a los 10 años empiece a tener un aborto y a los 20 tenga 10 no va a solucionar el problema. Y ese es el tipo de extremos que la gente está peleando. Lo que me sorprende aquí no es tanto qué es lo que está en pelea, sino por qué. Es decir, ya hubo un movimiento para que esto se aprobara. ¿Por qué de repente estamos retrocediendo? Y estamos retrocediendo no con la excusa. Bueno, no estamos, porque esto es en Estados Unidos. Está retrocediendo no con la excusa de bien social, sino con la excusa religiosa. Exacto, porque un extremo llama a otro extremo. Los extremos llaman a los extremos. Y desgraciadamente quienes pelearon las libertades civiles se fueron al otro extremo, a un punto que ya están más locos que una cabra. Y ya a una persona, mira, yo he hablado con cualquier cantidad de ateos últimamente, y lo que me han dicho es lo siguiente: si yo tengo que criar a mis hijos en esta sociedad con estas locuras, prefiero que los críe un conservador. Entonces a eso llegamos, a que gente que estaría más bien en un medio tolerante ya está reconsiderando cuando tienen hijos cómo quieren que esos niños sean creados, porque el tema es: no te metas con mis hijos. Y es: educa a tus hijos en casa como tú quieres, pero no pretendas que por medio de las leyes y la legislación y la escuela le den a los hijos principios que no tienes y valores en casa. A ver, aquí hay otra cosa. En una entrevista que oí con este señor, habla de los ciclos en los que se han estado pasando. Y varias veces aquí hemos comentado lo del péndulo. El péndulo es una teoría que desarrolla Roy H. Williams y describe perfectamente cómo la sociedad cambia sociológicamente de un ciclo yo a un ciclo nosotros. Y nosotros ahorita estamos en la subida de la cumbre del ciclo nosotros. Cada vez que ha habido un ciclo nosotros estamos en una cosa extremista. Estamos hablando de la última que estuvimos ahí, fue para la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué era lo que imperaba en esos entonces? Imperaba el fascismo, el nazismo, el comunismo, todas esas cosas completamente extremas que se vuelven a hacer si tú no estás a favor mío, estás en mi contra, y todo lo que sea en contra mía, tú estás mal y hay que destruirte. Podamos o no estar de acuerdo con los valores o con las cosas que se proponen en el libro, lo más interesante es que uno que se mueve dentro de cierta caja de resonancia, que dice que las cosas tienen que ser de esta forma, y se sorprende que los liderazgos mundiales tiendan al extremo contrario, lo mejor que podrían hacer es abrirse para aceptar que no todo lo que proponen tiene un asidero en la realidad de la mayoría de personas. Así con toda la honestidad del mundo. Sí, es un libro para conocer temas controversiales y de la clase de perspectivas que jamás van a dejar de dar de qué hablar. El libro no habla de esto. El libro de lo que habla es que Trump gana siendo un no cristiano. Eso es lo más interesante. Exactamente. Eso es lo interesante. Por defender, porque lo ven como el candidato ideal para defender los valores cristianos. Yo soy una persona que no leía la Biblia y no la entendía. Y yo empecé a leer a Jordan Peterson. Jordan Peterson, si no lo conocen, vayan y búsquenlo, por favor. Es de verdad, el tipo es, yo creo que de los filósofos contemporáneos del siglo XXI con más claridad mental. Porque te dicen lea la Biblia porque lea la Biblia y punto. O no lea la Biblia porque esos son cuentos de hadas. Él te dice la historia, la importancia psicológica como humanos de leer una historia bíblica y por qué está. Y es donde nosotros tenemos que entender que para ciertas personas la Biblia es un libro sagrado. ¿Por qué? Porque lleva 2000 años de existir y ha subsistido reyes, príncipes, gobiernos y sigue ahí presente parada la misma Biblia. Por más que le han metido a mano y le han cambiado ciertas cosas, sigue siendo la misma. Y para esas personas la palabra matrimonio está en la Biblia. Y esas personas van a defender a muerte esa institución. Entonces, yo lo que digo es, busquemos un término medio. Si yo lo que busco es la protección legal de dos personas que quieren vivir juntas y que tengan los mismos derechos, van a tener los mismos derechos. Sobre todo porque es una unión civil, no es una unión religiosa.
Y la palabra matrimonio nace de la Biblia, no nace de las instituciones civiles. En Guatemala es hasta la Revolución Liberal de 1871 donde se establece el matrimonio civil. Entonces, tenemos que entender nuestros contextos sociales también y que no nos estén imponiendo agendas globalistas que nos quieren meter cosas para las cuales no estamos listas. O sea, yo entrevisté a un candidato de izquierda que es indígena y me dijo, eso en las comunidades indígenas no están listos. O sea, lo dijo claramente. Encima de todas las comunidades indígenas. Exactamente, o sea, y siendo el de izquierda, que bien podrías decir, está a favor del aborto, está a favor de eso, y él dijo, en las comunidades indígenas eso ni va. O sea, y lo dijo claro y honestamente. Entonces creo que nos están sacando de esos temas importantes por querernos meter estos temas de la agenda globalista que en Guatemala en este momento no tienen ni espacio. De Museo, un mundo por descubrir. Nuevamente, De Museo estará presente en Filwa. No es que estas preguntas sean el tema del libro, pero sí son las inquietudes que levanta el hecho de que no necesariamente existe una división clara entre religión y Estado. Si alguna defiende el laicismo, lo defiendo yo y lo defiendo con el ejemplo de los países musulmanes. Mira Líbano. En 1970 las mujeres andaban con minifalda, podían ir a estudiar, andaban el cabello como Luisa, suelto, divino, con sus rulos, y después les metieron una burka. Eso es división, eso es cuando el Estado se mete. Totalmente. Y en eso sí estoy totalmente en contra, porque esas mujeres pueden practicar la religión que deseen en su casa y ponerse la burka si ellas lo deseen, pero no debe ser una imposición estatal. Y en nuestros países, ni en Estados Unidos, estamos en ese momento. Sí hay personas que han querido pasar legislación cristiana y se les ha puesto un alto a los mismos legisladores precisamente para no perder el Estado laico. Es que la religión se vive con el ejemplo sobre todo. Pero porque se vive con el ejemplo, no me vengas tú a decir que yo tengo que pagarle el cambio de sexo con mis impuestos, que a puras penas en los hospitales no hay ni gasas para atender a los enfermos, le tengo que pagar terapia de un cambio de sexo a un chiquillo de 16 años que no sabe ni lo que quiere. Y un cambio de sexo es una decisión muy radical. Entonces no pretendas que con tus impuestos estén pagándole la terapia de cambio de sexo a un niño que no puede comprar cigarros, que no puede votar, que no puede comprar cerveza, pero sí se puede cambiar de sexo. ¿Me entiendes? Eso es lo que la gente se está oponiendo y por eso está causando resistencias. Entonces yo lo que creo que estos grupos deben de ir paso a paso. Primero tiene que haber una aceptación social de que tú puedas estar en una reunión y no tengas que decir, es que yo soy gay. ¿Acaso yo ando diciendo que soy divorciada cada 2 minutos cada vez que entro a una reunión? O como los veganos de que yo soy vegano. ¿Quién te está preguntando? ¿Me entiendes? Yo soy runner. Exacto, los runners. Los crossfiteros. O los ateos que andan y no les estás preguntando su religión. El tema no es religioso. Yo soy atea y tú... ¿Y a mí qué me importa? O sea, estamos hablando de otra cosa. O sea, esos fanatismos siempre van a haber. ¿Tú entrevistaste al escritor? Yo entrevisté a Lance, tuve la oportunidad de entrevistarlo, él vino a Guatemala precisamente a dar una conferencia. Él habla de la moral más que otra cosa. Decía que si los cristianos no se unían, llevaban las de perder. Y obviamente es un hombre, visita muchísimo Israel, tiene un vínculo muy grande con Israel. Es algo que no se entiende porque ustedes saben el total desprecio que yo he entendido que le tienen los judíos a cualquiera que no sea judío. Verdaderamente eso es algo que no se entiende de parte de los cristianos. No estoy diciendo nada malo acerca de el Estado de Israel como tal y sus relaciones internacionales, pero si ustedes se van a un judío practicante kosher, ortodoxo, que realmente se crea lo que dice su religión, todas las demás personas que no pertenecen al pueblo judío y que solo se transmite por sangre y materna, no son elegidos y por lo tanto están en una escala inferior. Punto. Tampoco se entiende que estos supremacistas blancos, que son los que apoyan a Trump y son los que están, que no es él, pero que sí están detrás de lo mucho de que dice él, escuchas que alaban el holocausto. Hijos, esa sección de comentarios. Tampoco se entiende. Sin embargo, me parece muy valioso enfrentarse con esas dicotomías y con esas contradicciones que tenemos los humanos, y más para tomar decisiones que deberían de ser racionales, que simplemente las tomamos con el corazón.
Como ven, una propuesta un poco diferente. Yo personalmente me suscribo más a las propuestas literarias, pero bueno, siempre vale la pena diversificar, ¿verdad? Sí, creo que debemos de probar diferentes cosas para diferentes gente. A mí me gustaría que leyéramos Sumisión de Houellebecq. Houellebecq es una maravilla. Es una maravilla. Y ese libro que toca este tema, pero el lado musulmán y en una distopía. No, y te va a encantar. El personaje principal tiene unas perversiones humanas que de verdad te van llevando, o sea. Entonces, para terminar, tal vez lo único que nos gustaría decir es, si a usted le llama la atención un punto de vista que se sale de la caja de resonancia que escuchamos de Hollywood, de CNN, de las series, de los libros que leemos, de las redes sociales que escuchamos. Usted quiere salirse un poco de eso y entender por qué los resultados de las elecciones en países extranjeros y en el propio lo dejan un poco pasmado, un poco atónito. Vale la pena darle una leída. Y también hay que tomárselo con que es gente que verdaderamente se cree lo que está escribiendo. Entonces también con ese respeto a la convicción de la otra persona. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio, así que bajo su propia cuenta y riesgo participen en esa sección de comentarios que probablemente ya se incendió. Y muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, somos La Ciudad de los Libros. Pueden encontrarnos en Instagram, en Twitter y en Facebook y YouTube. Así que siempre estén con nosotros y sigan leyendo. Finalmente vamos a dejar de ver libros políticos, ¿verdad? ¿Cuál libro? El de Manual de Mujeres. Manual para mujeres que limpian, Lucía Berlín. Me encanta. Ese libro me pareció fantástico. Además que como es un libro...